Es sin duda uno de los casos más terribles y dramáticos de la historia reciente de nuestro país. La masacre de San Miguel del Monte. 5 chicos tranquilos, paseando, sin ninguna velocidad, no huyendo de nada, y que son perseguidos de golpe y les disparan. Hasta hoy no sabemos por qué les disparan y eso produce 4 muertes, 4 pérdidas irreparables. Aquí, en Crimen y Misterio, hoy analizamos en detalle la masacre de San Miguel del Monte. Esta fue la persecución. ¡Todos los pibes asesinados por la policía! ¡Ahora! Me arrebataron la vida de mi hija y de sus amigos y quiero que sepan que no voy a parar, no sé de dónde voy a sacar fuerza, sé que Cami, desde donde esté, me está dando fuerza y manteniéndome en pie y el apoyo de mi familia y mis amigos. Ubicada en el interior de la provincia de Buenos Aires, San Miguel del Monte es una ciudad de 20.000 habitantes. Se trata de un lugar en el que los domingos suelen ser tranquilos, más aún cuando anochece y se va terminando el fin de semana. Pero la noche del domingo 19 de mayo de 2019, la serenidad habitual del lugar se vio quebrantada por un sorpresivo incidente que le abrió la puerta a la tragedia. Sí, no se preocupe. Se escucharon unos tiros, pero está la policía. Hay un hombre tirado ahí en el piso, boludo. Nada hacía suponer lo que estaba por pasar. Con la alegre energía propia de la adolescencia, Camila López, de 13 años, recibió en su casa a su amiga, Rocío Quagliarello, ya que el plan oficial era que se iba a quedar a dormir para ir juntas al colegio la mañana siguiente. Sin embargo, cerca de las 23:30, una vez que la madre de Camila se quedó dormida, las amigas aprovecharon para salir de la casa. No muy lejos de ahí, sus compañeros de escuela, Gonzalo Domínguez, de 14 años, y Danilo Sansone, de 13, también salieron a la calle. Su idea era ir a la Plaza de la Costanera, lugar donde a toda hora los jóvenes de la zona suelen armar rondas de rap y andar en skate. Yo ahora rapeo y represento. Con mi compa vamos representando lo mejor del momento. Te tiré una rima, eso es cierto. Pero esta historia tiene otro protagonista. Se trata de Aníbal Suárez, de 22 años, oriundo de Misiones, quien no llevaba mucho tiempo en Monte. Aníbal, que manejaba un Fiat 147 blanco, se encontró con Gonzalo y Danilo y los invitó a dar una vuelta. Los chicos lo conocían, ya que era primo de un compañero del colegio, así que accedieron de buena gana. Mientras tanto, Camila y Rocío ya estaban en la plaza cuando vieron llegar a los 3 jóvenes en el coche. Después de charlar unos minutos, alrededor de la medianoche, los 5 paseaban en el auto por las calles de la ciudad. Un rato más tarde, el grupo de amigos se encontró con un control policial, pero no se detuvieron. De acuerdo a una de las hipótesis barajadas en el caso, Aníbal habría evaluado que lo mejor era seguir de largo. Según trascendió, el joven venía de tener una amarga experiencia con los agentes del lugar, ya que le habrían pedido plata tras corroborar que circulaba sin tener al día los papeles de la transferencia del coche. Los chicos pararon, tengo esa versión confiable de un testigo. Los chicos pararon, la policía bajó, se paró frente al auto, apuntándolos con un arma. Yo me imagino a mi hija en ese momento, me los imagino a todos los chicos asustadísimos. Ahí es cuando el auto arranca a velocidad porque se querían escapar. Es lógico que tenían mucho miedo. Lo cierto es que se desató una persecución en la cual el vehículo en que iban los chicos fue seguido por 2 patrulleros por más de 40 cuadras. Los efectivos policiales efectuaron disparos sobre el Fiat 147 que escapaba a toda velocidad. La impactante situación
duró hasta que Aníbal perdió el control del coche y lo estrelló contra un camión estacionado. El auto quedó completamente destruido. Los jóvenes terminaron diseminados en el camino, agonizando. El saldo del dramático cuadro fue que 4 de los 5 amigos perdieron la vida. Solo Rocío, de 13 años, logró sobrevivir. Rocío volvió al hospital del Cruce, donde estuvo internada al borde de la muerte, para abrazar a los médicos, llorar con ellos y decirles gracias. Janina, me imagino que lo primero que te dijeron fue que tuvieron un choque y ellos escondieron de entrada todo el tema de los disparos. Así es, la primera versión que me llega cuando a las 3 de la mañana un patrullero se acerca a mi casa es decirme que mi hija había tenido un accidente y que tenía que dirigirme al hospital. No mencionaron nada ni de la intervención policial ni nada. Nada. Susana, ¿lo mismo? ¿Te dijeron? Bueno, a mí nadie me avisó nada. Yo me entero a las 2 de la mañana cuando veo en las redes sociales que un auto partido en dos, lo veo por las fotos y bueno, y ahí ya estaban hablando en las redes sociales de disparos. Ajá. Gonzalo, yo ya le había mandado varios mensajes, pero no me respondía. Y bueno, ahí fue cuando me levanté y a las 4:30 de la mañana me voy al hospital y no me animo a entrar. Y doy la vuelta y cuando llego a mi casa, 2 chicos me vinieron a avisar de que Gonzalo... Nadie me vino a avisar, solamente estos 2 chicos que estaban en el hospital, conocidos de Gonzalo. Uno es el hermano de Danilo. Y bueno, yo justo que venía del hospital, me avisan que estaba él. Y yo entonces ahí les pregunté, ¿fue el del auto? Me dijeron sí. Le digo, ¿está muerto él? Y no me dijeron más nada. Entonces ahí fue donde caminé hasta el hospital con estos chicos que me abrazaron. Llegué y bueno, una policía me pidió el documento. Yo le dije que no tenía nada porque lo tenía en casa. Claro. Estoy cerca, estoy a 1 cuadra y media. Y bueno, y ahí vino una doctora, estaban todos con los ojos desorbitados. Vino una médica y un médico y me dijeron que había un cuerpo sin reconocer. Entonces, un amigo... ¿Y hablaban de disparos? Nadie hablaba de disparos. Ahí... Porque lo que de entrada quisieron... Claro, pero ¿qué pasa? Cuando yo salgo de ahí de reconocer a mi hijo, pregunto si es cierto lo de los disparos y me lo negaron, que uno fue el secretario de seguridad que estaba con la intendenta y me decían que disparos no había. Que está preso. Claro, exactamente. Ellos decían que no hubo disparos. Pero yo lo estaba viendo por las redes sociales y ahí fue donde empezó todo el tema de los disparos, ¿no? Donde aparecieron después varios testigos y... ¿Es cierto que a esta altura sabemos que hubo como 11 disparos o algo por el estilo, Janina? Sí, fueron muchos los disparos. ¿Y es cierto que hasta hoy no sabemos por qué dispararon? Bueno, en realidad desde el comienzo son 2 las hipótesis que se manejaban. Una es esta de que Aníbal, antes de la masacre, había tenido una coima con la policía. Y la otra versión, hipótesis, es que los chicos supuestamente habían visto algo. No tenemos concertación. Haber visto algo significa que vieron que policías vendían cocaína o marihuana o algo por el estilo. Exactamente. Porque es que no se entiende por qué dispararon. Porque mucho auto, la camioneta es desmedido con un 147 que además, según vemos en las imágenes, iba muy lento. Muy lento, nada. Y volvió desde ese lugar donde pasaron, volvían muy lentos. Es decir, alguien enloqueció en ese barrio y bueno, y los mandaron a matar. Pero es que si fuera un loco, pero no se entiende más de un loco. Más de un loco, sí, por supuesto. Yo creo que sí. Sí, más de un loco hubo ahí. Y después me llama la atención otra cosa. Cuando en la policía aparece un loco, los demás dicen es un loco y lo entregan. Pero acá borraron las huellas, se trataron de evitarlo por todos lados, se llevaron... Los celulares, claro, los celulares de los nenes le sacaron, desde donde estaban en el lugar le sacaron a todos los chips y las tarjetas de memoria también.
¿Cómo Sí. fue eso? Sí, no, se desplegó todo un operativo de encubrimiento que, bueno, eso hizo que se involucre a la gran totalidad de la comisaría del pueblo. Porque los tiros no son de un solo patrullero. No, son de 2. Son de 2 patrulleros. Y los que disparan son 2 efectivos. 2 efectivos, exactamente. Y que además no estaban solos. No es que disparan un tiro y los otros le dicen ¿qué estás haciendo, loco? O algo por el estilo. Sino que es están todos ahí. Hay varios dentro de cada uno de los patrulleros y además, insisto, después tratan de taparlo. Tratan de taparlo e instalar esta versión de que había sido un accidente. Básicamente, no te cierra del todo que hayan querido, que los siguieron para coimearlos. No me cierra por la manera en la que operaron, por la alevosía con la que los persiguieron y les dispararon y por todo el encubrimiento que llevaron a cabo después. Como mamá estoy segura de que la segunda hipótesis es la más certera. Es decir, que hubo algún tema de droga ahí de los policías, que los policías le estaban vendiendo a alguien y ellos lo vieron. No que los nenes hayan visto. Como mamá, conociendo a mi hija, creo que Camila iba disfrutando con sus amigos. Se puede ver en ese video en el que subieron, que se iban riendo. Yo no creo que ella haya visto nada, pero sí que los policías creyeron que habían visto. Eso es lo que creo. ¿Pensás lo mismo, Susana? Exactamente igual que ella. Exactamente. Los nenes ni siquiera se deben haber dado cuenta por dónde pasaron, pero como ellos, hay una parte donde están filmándose, no sé si vieron el video, claro, se están filmando, se están divirtiendo, puede ser que ellos, estos personajes siniestros, se hayan visto perseguidos porque han pensado que los estaban filmando. Exactamente. Nosotros pensamos que es así. Susana, vos además pensás que le tocaron el auto con la camioneta, es decir, que no solo le dispararon, sino que buscaron además desestabilizarlos de alguna manera. Exactamente. Estamos esperando las pericias porque de ninguna manera un auto se puede partir en 2 de la manera que se partió. El auto hizo así, si no lo tocas, no hace así y se parte al medio. Vos decís que lo tocan y da vuelta y se partió al incrusta. medio, porque el auto, si no lo hubiesen tocado a los tiros, Aníbal hubiese llegado al hospital a llevar a mi hijo que estaba herido de bala, ¿no? Así que eso es lo que yo pienso. Después veremos qué determinan las pericias, ¿no? Hasta ahora han mantenido como un pacto de silencio los policías, o salvo el oficial Blanco. Pero ¿hay algo? ¿Hay una trama que todavía no conocemos? Yo creo que hay cuestiones que todavía no conocemos. Yo creo que sí. Es decir, que hay como un secreto que ellos guardan entre ellos y que alguno de ellos conoce más la verdad de lo que sabemos hasta ahora. Totalmente. Exactamente, sí. Están convencidas las dos de que hay una historia detrás de esta historia. Sí. Enseguida quiero que vean la pelea, la lucha de ellas, la lucha de todos allí por justicia. A partir de haberse producido la llamada masacre de Monte, se vienen desarrollando una serie de marchas de familiares, amigos y vecinos de las víctimas, que salen a la calle para pedir justicia. El símbolo que encontraron los vecinos de Monte para recordar a Gonzalo Domínguez, Camila López, Danilo Sansone y Aníbal Suárez es el skate, ya que solían encontrarse para andar sobre sus tablas. Por su parte, en plena rehabilitación, Rocío Quagliarello, única sobreviviente de la tragedia, pasó su cumpleaños número 14 en el Hospital de Alta Complejidad El Cruce de Florencio Varela. Allí viajó junto a su familia para agradecer a los médicos y enfermeros que luego de 24 días de internación y 3 operaciones lograron salvarle la vida. Para el 20 de agosto de 2019, a 3 meses del nefasto episodio,
una nueva convocatoria popular reforzó el reclamo de memoria, verdad y justicia. Todos los pibes asesinados por la policía. ¡Ahora! ¡Ahora! ¿Qué piensan de castigo en esto? Yo lo que pido es que paguen lo que tienen que pagar y que la justicia en ese sentido aplique la pena que le corresponda a cada uno. No sé si es alivio, porque acá a mí no me la devuelve nadie, pero lo que más deseo en el alma es que se haga justicia y que estén detenidos o en prisión el tiempo que les corresponde realmente. Hasta el momento, ¿ustedes están conformes con el trabajo de la Fiscalía o no? Sí, de la Fiscalía, sí, muy conformes. La verdad que hasta ahora vienen trabajando muy bien. La causa tiene movimientos permanentemente, así que... Hubo que remar bastante en contra del poder, ¿o no? Porque de alguna manera allí hubo un funcionario importante, involucrado, que estuvo en el lugar y que, digamos, no sé si organizó, pero participó de tapar las cosas. Claro. Es decir, que tuvieron que remar bastante. Bastante, pero estamos muy confiados. Eso se lo dejamos a la justicia, que determine el grado de culpabilidad, ya sea en la parte política, también como estos funcionarios y de los policías, ¿no? Por supuesto, que vamos a pedir que caiga todo el peso de la ley sobre ellos, porque nos dejaron y sí, vacíos, obvio. vacíos. No vamos a parar hasta que no se... Sí, entendemos que responsabilidades en relación a la masacre de dos tipos, la material y la política también, y en eso también la venimos luchando bastante. Logramos que se abra una causa por investigación al intendente de San Miguel del Monte. Sí. Eso nos costó bastante, pero bueno, lo logramos y vamos a seguir. Sí. Vamos a seguir. Y la gente acompaña. Sí, La gente nos acompaña. sí, muchísimo. Si no fuera por la gente del pueblo Realmente. que nos entregaron las vainas que se encontraron, que fueron quienes escucharon los disparos. Y que de entrada vieron lo que pasó, ¿no? Exactamente, el video. Claro. de Digo, Rodrigo. aunque contaban una historia, en la gente enseguida vieron que eso era falso. Sí, y en la causa tenemos 60 testigos ya voluntarios que participaron de la causa, ¿no? Que fueron a declarar, así que mira si no tenemos y el los- apoyo del pueblo. Es decir, que los testigos declararon con Todo lo que escucharon, con lo que vieron, todo. con cómo se levantaron las vainas, etcétera, Exactamente. etcétera. Porque, Todo. es decir, ese es como el mayor acto más claro de encubrimiento. Fueron y sacaron las pruebas. Es decir, trataron de borrar las cosas como pudieron. Ellos trataron de borrar todo y de instalar esta versión del accidente, pero por suerte los vecinos se movilizaron y no tuvo fuerza esa versión. Y no hay amenazas, o sí hay amenazas contra los testigos. Contra los testigos, los testigos no. no. Y contra ustedes tampoco. Y estuvimos viviendo una serie de acontecimientos que no podemos decir con certeza de que vienen por el lado de la policía, pero sí estamos atentos a eso. ¿Llamadas o mensajes de texto o cosas en las redes? ¿En qué sentido? A uno de los familiares le prendieron recientemente fuego el auto. Ya se están haciendo las pericias con respecto a eso. Después otro de los familiares sufrió hostigamientos, patrulleros que pasaban por frente a su casa o autos particulares con amenazas y demás. ¿Y la policía? Allí, ahora, después de todo esto. Nada. No. Ni en un sentido ni en otro. No tenemos relación igualmente. Yo, en lo personal, no he tenido amenazas, pero Yani tampoco. Pero con respecto a la policía que está ahora, nada. Hemos tenido, sí, he charlado con un comisario del anterior que está, el de ahora no, el anterior que estuvo, sí, he conversado con él y todo, pero no, nada más. Pero de los otros no estuve con ninguno, los que están presos, con ninguno. Esos no los vi. Bueno, desde ya que están presos, Sí. la mayoría por ahora está preso. Sí.
Digamos, hay algunos que salieron escarcelados y hay... pero, digamos, de alguna forma, el juicio abarcará a todos. A todos. A todos los que participaron. Exactamente. Incluso habrá que ver qué es lo que da hacia arriba eso. Sí. De cómo fueron las órdenes y cómo se movieron esa noche, etcétera, etcétera. Investigar todo, desde el principio hasta el final, todo, que caigan todos. Bueno, como siempre nos vamos a acompañar porque la verdad que la pelean mucho y bueno, ojalá que se haga justicia porque es lo único que lamentablemente podemos pedir. Enseguida volvemos. Gracias. La verdad, doctora Bernardes, que dificilísimo este caso, Dios. Muy difícil encararlo. ¿Cómo lo abordó? En principio con mucho estupor, mucho asombro. Yo soy amiga personal de Susana. Yo estaba en la casa acompañándola con la noticia de lo que había, del accidente que había sufrido el hijo. Y poco a poco la gente con efervescencia empezó a llegarnos los mensajes de que había disparos, le digo, voy a ver la causa, por favor, anda a ver qué pasa, y resultó que era todo cierto. En este momento se tiene por acreditado prima facie que en esa madrugada del 20 de mayo, efectivos policiales a bordo de 2 móviles iniciaron una persecución desmedida a los disparos contra el vehículo 147. No se sabe, no se ha avanzado en la hipótesis del por qué comenzó esa persecución, pero con esos más de 11 disparos se tiene por acreditado que esa agresión es la que produjo la muerte de los chicos. Claro. En un trayecto larguísimo que va desde el barrio Montemar hasta la colisión que se produjo como a 2 o 3 kilómetros del lugar previo cerrojo que le hicieron en el barrio Montemar. Doctora Bernardes, quiero que vea las hipótesis. Nosotros diseñamos esto que va a ver y ahora lo comentamos. Todos grabados en los celulares, cuando se llevaron el auto enseguida, todos quisieron tapar todo. Su nombre es Juan Carlos. y el apellido es. Soy el papá de una de las víctimas, de Danilo Leonel Canzones. Ante la magnitud de lo sucedido, este trágico episodio quedó instalado en la opinión pública como la masacre de Monte. ¿Y cuál es la novedad? El fiscal que está investigando esto confirmó que hubo balazos. En principio, en el auto, ahí están marcados. El auto está obviamente destruido, 147, por el impacto con el camión. La primera reacción de la policía del lugar fue intentar maquillar la tétrica escena para presentar la situación como un accidente fatal. Para lograrlo se puso en funcionamiento una oscura trama de encubrimiento. Los oficiales que participaron en la persecución buscaron minuciosamente los casquillos de las balas disparadas desde los 2 móviles policiales. Se produjo un accidente de tránsito en el cual perdieron la vida 4 niños acá del monte. Esta situación se está investigando porque pudo existir una anomalía en el procedimiento policial, un procedimiento previo. Se produce el seguimiento, lo que termina en un accidente. El turbio panorama se completó cuando sobrevino la orden política de ratificar la versión del accidente, que fue repetida durante la madrugada del lunes por los funcionarios del Ministerio de Seguridad bonaerense y hasta por la propia intendenta Sandra Mayol. Había una oficial femenina que se ve que estaba bastante nerviosa, en el cual yo le pregunté rápido, le digo, ¿eso que se escucharon disparos? Y ella ahí, al mismo pie de que yo terminé de hablar, me respondió sí, se viene dando la fuga. Yo necesito justicia. Esto fue una masacre. Para mí fue una masacre. Hay muchos testigos, que vieron todo. Exactamente, y que no tengan miedo porque ahora yo no le tengo miedo a nada. Sin embargo, al poco tiempo, las autopsias realizadas en el marco de la investigación del hecho
revelaron que uno de los fallecidos, Gonzalo Domínguez, presentaba una herida de bala en un glúteo. En una de las autopsias de uno de los chicos se ha encontrado una bala que es compatible con una pistola 9 milímetros. Por supuesto hay que cotejarla, pero esa bala está ahí, yo tengo el informe y eso significa que por lo menos prima facie hubo balas por parte de la policía. Son varios los interrogantes a los que se enfrentan los investigadores. En principio, ¿qué fue realmente lo que motivó a que el coche en que viajaban los jóvenes no se detuviera en el control policial? ¿Y por qué los agentes efectuaron disparos sobre el Fiat 147 que se dio a la fuga? Esto no fue un procedimiento de un auto que fue detenido. Nosotros tenemos una parte de la investigación ayudando a la provincia de Buenos Aires. La versión policial sostiene que una patrulla recorría la colectora 9 de julio, cuando en el kilómetro 111 de la Ruta 3 intentó identificar a los ocupantes de un Fiat 147, pero estos se dieron a la fuga, actitud que motivó la fatal persecución. En este punto, no se puede dejar de tener en cuenta que la policía también afirmó que hubo un solo patrullero involucrado en la persecución. Sin embargo, el GPS de los vehículos dejó en evidencia que esto no fue así, ya que de acuerdo al recorrido registrado, hubo 2 móviles policiales implicados en el hecho. Por todo esto, en busca de desentrañar lo sucedido, se delinearon una serie de hipótesis. La primera es que Aníbal, el conductor del Fiat 147, quiso evadir el control policial y por eso comenzaron a seguirlo. No sabemos por qué los tirotearon, por qué los lastimaron, por qué no los pararon, por qué no los frenaron. Ellos los empezaron a correr y empezaron a disparar. Hay fotos, hay evidencia de que ellos los iban corriendo y le iban disparando. La segunda conjetura es que los chicos podrían haber visto una situación comprometedora que involucraba a los policías, vinculada al tráfico de estupefacientes o al abuso de autoridad. La tercera presunción es que una vecina de la zona vio el coche circular por el barrio Montemar, cerca de la laguna, en plena noche, y desconfió. Entonces, su marido se habría contactado con la policía, razón por la cual los agentes locales habrían salido a buscar al Fiat 147. El 911 no reportó ese llamado. Consideramos que es imprescindible que se dicten las prisiones preventivas sin ningún beneficio para ninguno, en función del riesgo procesal. Esto es, acá es notorio, claro y evidente que se ha obstaculizado el accionar de la investigación y se ha intentado tergiversar los hechos para ocultar la verdad. Más allá de las hipótesis, lo concreto es que 4 jóvenes perdieron la vida y la responsabilidad policial en lo sucedido resulta evidente. Ellos eran nenes, no eran ni siquiera pibes, 13, 14 años, no sabían nada de nada, no había motivo para hacer esto. Doctora Bernardes, hasta ahora de la instrucción, ¿no es cierto? Los policías admiten algo, declararon algo en la indagatoria que dieron alguna razón, porque hasta el momento no hay razón de esos disparos. No, posterior a la colisión, en el momento de que la policía tiene que hacer la instrucción del sumario para la instrucción penal preparatoria, sí, es cuando comienzan a realizar las falsificaciones de los documentos para tergiversar los hechos y ocultar la realidad histórica. Es decir, que los policías, la versión de los policías parte de un supuesto llamado de una vecina que lo hizo desde el barrio Montemar. Pero no aparece el llamado. Al teléfono de la comisaría, no al 911. Pero ese lugar dista de donde fue la persecución. Aparentemente la vecina declara que la policía fue, que se bajó, que no había nada, solo ladrido de perros, y que comenzaron a hacer un patrullaje por la zona. A los chicos los ven en la laguna. Entiendo. Y no se ha avanzado con la hipótesis del por qué comenzaron esa persecución con la balacera. ¿Y ellos qué declararon? ¿Los policías? Sí.
Lo que le estoy diciendo, que lo quisieron, ¿Por qué los dispararon? quisieron interceptar porque vieron un vehículo sospechoso que se da a la fuga. En principio no reconocen los disparos, porque el único Pero que además reconoció que disparó... 147 contra unas camionetas súper modernas, es que no hay ninguna chance de ninguna fuga ni de nada que se le parezca a eso. El oficial que declara que disparó, inclusive dijo que ellos hacen un operativo supuestamente de cerrojo, que yo le digo que es un operativo de emboscada en realidad. Claro. Porque una camioneta de ese porte obviamente puede frenar y detener al 147, pero inclusive el agente Monreal dice que les disparó desde atrás. O sea, la policía no puede disparar, es gravísimo lo que pasó. Claro. No había riesgo de vida, no había no había riesgo nadie para que terceros. los atacara a ellos. Está totalmente prohibido el abuso, o sea, la conducta que hicieron es una atrocidad, una aberración. O sea, que ellos dicen que solo dispararon porque se fugaban. Para identificar, exacto. Ellos es lo que dicen. Pero por el momento ve... no se han incriminado, no se han exculpado por el momento, las declaraciones... Y además se ve que ni siquiera iba rápido. No iba rápido. El 147 iba despacito, esa es la verdad. Y después hacen una cosa como de combate, de sacar el cuerpo fuera de la camioneta para disparar. Exacto, hay más de 11 disparos en la causa. Hay 4 vainas servidas que fueron levantadas por un vecino, el proyectil que se encontró en la nalga de Gonzalo Domínguez, más todas las declaraciones de los testigos que dicen que escucharon los disparos en los lugares que los iban escuchando. Como yo le decía hace un ratito, no sé si usted coincide, doctora, cuando en la policía aparece un loco y los otros no lo defienden mucho, lo mandan al muere. Y acá borraron las pruebas, escondieron las cosas, como que actuaron en bloque. Acá hubo, claro, una flagrancia mancomunada en la conducta asumida por los policías o quizá estaban acostumbrados a actuar con ese grado de impunidad en monte. Pero ¿tenemos antecedentes de que hayan disparado contra otra gente? En otra causa han disparado contra un señor que es conocido, ha caído preso en varias oportunidades. A las 5 de la tarde en el auto iba una señora y una nena con los vidrios bajos y la policía hizo 5 impactos de bala. O sea que sí hay algún antecedente de que en Monte la policía actuaba... estilo matón. Exacto. ¿Y hay antecedentes o elementos que puedan aportar a la pista esta de que los chicos por ahí los vieron o no los vieron, pero estaban sacando fotos y qué sé yo, aunque no se hayan visto, de venta de drogas o algo por el estilo? ¿Hay algún antecedente o es como una versión extendida? Son versiones que surgen de la causa, pero son de declaraciones testimoniales de un vecino que escuchó que otro vecino escuchó. Que habrían pasado por el barrio Montemar en un local donde se vendía, que la policía todas las semanas pasaba por ese local y bajaba, que los chicos habrían pasado por ahí, que habrían visto algo, que hicieron un ademán. Son cosas... hay al menos 4 declaraciones en ese sentido y se está investigando, pero no hay avances más que decirle esto. Si borraron los proyectiles, digamos, si sacaron de escena los proyectiles, me imagino cómo deben haber tapado ese asunto. Exacto. Es más, los policías en sus declaraciones trasladan el lugar del hecho, no dicen que fue en el Montemar, lo corren. Sí. Y dicen que fue en el barrio Los Pinos. Entonces cuando Gendarmería va y hace los rastrillajes, lo hace en el barrio Los Pinos. Entiendo. Así es el nivel de encubrimiento. De encubrimiento, por eso lo terrible. Lo terrible del encubrimiento de estas personas que tenían la obligación de cuidarnos. Por eso es lo grave y queremos que continúen detenidos hasta el día del juicio. ¿Cuáles son las penas que en verdad corresponderían? Y hay 4 imputaciones por homicidio doblemente agravado por abuso de la función como miembro de policía. O sea, reclusión perpetua. Exacto, más el abuso en el empleo de las armas de fuego, que además eran las armas reglamentarias. Entiendo.
el fiscal y el juez entienden que el que manejaba y el que disparaba, ambos tienen una coautoría. Entiendo. En el hecho, porque no, tuvieron un dominio integral del hecho, porque si el que manejaba no aceleraba, el que disparaba no hubiese llegado a alcanzar O sea la que sala de usted disparo. va a pelear por una condena perpetua. Y homicidio doblemente agravado para esas 4 personas, sí, sin lugar a dudas. Y con respecto a los demás, las calificaciones son encubrimiento agravado por ser miembros de la policía, incumplimiento de las funciones de funcionario público y falsedad ideológica. Se falsearon actas, los testigos decían... ¿Qué sucede para los que están más arriba? Los que están más... En realidad, ni bien sucedieron los hechos, hubo 17 desafectaciones por parte de la misma policía. Sí. Por ahora, el que está detenido es el subcomisario Micucci, que estaba en el lugar del hecho, inclusive estaba de civil en el barrio Montemar. Y si bien sabemos que por ahí hay más responsables, me reservo... porque entiendo que tiene que haber más novedades en la causa y está en instrucción todavía y puede haber más novedades en la brevedad. Me imagino que por lo que hay de la realidad de este caso, la chica que sobrevivió no pudo aportar nada de los motivos de los disparos. Sí, a Rocío se la está preservando anímicamente. Sí, yo la he visto un par de veces. Sí, le han hecho estudios psicológicos personal de la justicia y han determinado que por el momento no puede declarar porque lo que tiene sí son algún recuerdo lacónico, pero que no está posibilitada a hacer, aislar todos los hechos por la gravedad de lo que... del recuerdo. Así que vamos a ver si en el momento de la instrucción suplementaria la llamarán a declarar o no. Estamos a la expectativa de eso. Gracias, doctora, y toda la suerte del mundo en esta causa. Gracias. Enseguida volvemos con las conclusiones. Conozco al doctor Ismail Jalil desde hace muchos años, en muchísimas causas, integrante de la Correpi. ¿Cuál es la visión global de esto? Bueno, la visión global tiene que ver con lo que precisamente en Correpi venimos sosteniendo desde hace muchísimo tiempo, que se fue acrecentando en el último periodo, sobre todo con un Ministerio de Seguridad que alimentó aquello de versión de la fuerza, versión de verdad. Entonces es el empoderamiento, entre comillas, de la fuerza de seguridad para hacer lo que quisieran. Con un doble mensaje. Hacia adentro de la fuerza es el respaldo absoluto que después se cristalizó inclusive con el decreto 956 que sacó Bullrich poco tiempo después de la masacre, donde autorizaba precisamente a usar el arma como se usó en Monte. Y hacia afuera de la sociedad es este disciplinamiento que significa que las fuerzas de seguridad puedan hacer cualquier cosa con cualquiera, en cualquier circunstancia, porque esto es la masacre de Monte. Lo que sucede es que uno pregunta en la sociedad y la sociedad le gusta que disparen. Bueno. La verdad que sí. Y este es uno de los casos más dramáticos de lo que sucede por actuar, no sé si la palabra correcta que voy a usar es sin profesionalismo, porque la verdad que esto fue una barbarie, ¿no? No tiene explicación, no sé si... Tony, yo creo que acá lo que se hizo es, cuando vos, ese famoso dicho, cuando vos jugás con fuego al final te terminás quemando, es lo que ha pasado acá. Porque esto se ha sostenido en forma sistemática muchas veces. Yo quiero destacar acá algo que para mí ha sido esencial en todo esto, y fue la reacción del pueblo de Monte. La reacción de la comunidad de Monte fue la que determinó concretamente que esto terminara siendo investigado como correspondió. Y sí, lo que sucede, Ismail, es que indignó la mentira. Claro, bueno. Indignó la mentira. Y indignó no solo en Monte. Yo creo que a nivel nacional indignó, fue uno de los casos que más nos han pegado, porque fue grotesco. Me gustaría que vieras, hemos hecho un resumencito sobre lo que es el encubrimiento, es decir, cómo con la mentira, porque la mejor palabra que define esto es la mentira, véalo.
luego de que el Fiat 147 se estrellara contra el acoplado del camión, dejando el fatídico saldo de 4 jóvenes muertos y una adolescente herida de gravedad, personal policial habría buscado coimear al camionero para que avalara la hipótesis del accidente y no se le ocurriera declarar que había escuchado disparos. Sin embargo, este hombre, que no era vecino de Monte y cuya identidad fue preservada, realizó más tarde en el municipio de Cañuelas la denuncia de la que se desprendió la investigación del caso. Estamos todos consternados con esta situación, una fatalidad para esta ciudad, para nosotros. Se hizo todo lo de rigor, en eso que no quepa ninguna duda que se hizo todo lo que se tenía que hacer. Como consecuencia de los hechos, hubo 13 detenidos. Según la resolución judicial, se dio por acreditado que los 4 iban en los patrulleros que persiguieron a las 5 víctimas y que desde los móviles se efectuaron los disparos que hirieron a Gonzalo Domínguez y provocaron que el Fiat 147 se estrellara contra el acoplado del camión estacionado en la colectora de la Ruta 3, en la entrada a San Miguel del Monte. La causa directa de la muerte, que ha sido el golpe violento, la colisión violenta del automóvil en el que iban los chicos con ese acoplado del camión que estaba allí estacionado. No fue un procedimiento de un auto que fue detenido. Se ha encontrado una bala que es compatible con una pistola 9 milímetros. Por supuesto hay que cotejarla, pero esa bala está ahí, yo tengo el informe y eso significa que por lo menos a prima facie hubo balas por parte de la policía. En la causa se presentaron numerosos testigos en busca de esclarecer lo sucedido, incluyendo el empleado del centro de monitoreo del municipio, Alexis Rodríguez, quien fue sancionado por difundir por las redes sociales imágenes que desnudaron la estrategia policial de hacer pasar la situación como un accidente. Es que esto fue muy impactante, Ismael, la mentira. Bueno, pero acá está la combinación de 2 factores que son inescindibles a la hora de analizar la masacre. Y la combinación está dada por lo que hace efectivamente la policía, por lo que no hace la policía, pero también por todo lo que va avalando, haciendo y no haciendo el poder político, en ese caso en cabeza de Sandra Mayor, la intendenta. Y uno de los imputados que quedó finalmente detenido, Martínez, sí, que nosotros vimos estas imágenes en directo en la misma sala de cámaras de ahí del municipio, y se percibía, yo te digo que llegué casi en 24 horas después del hecho, y se percibía que había una necesidad de andar encubriendo algo, porque a medida que nosotros estábamos viendo y descubriendo y escuchando estas cosas, en la calle la presión de la gente iba creciendo, porque entre otras cosas, por ejemplo, pues sabés que el hecho de esa persecución donde se da ese balazo que asoma el cuerpo y tira, se da a escasos metros de la casa de la hermana de la intendenta. Y quedó determinado que todo el mundo escuchó disparos, salvo los que habitaban en esa casa. Es decir, unas particularidades absolutas que tienen que ver en esta ligazón que hubo, donde hay una responsabilidad que se extiende al poder político también de La Plata, que fue cubriendo a la ministra, a la intendenta. Lo que no entiendo es, y yo se los decía a todos nuestros entrevistados anteriores, una cosa es, te aparece un loco en una fuerza y dispara, y entonces en general no lo defienden, ¿no? Y bueno, fue. Pero acá hay como un conjunto, como que se enganchan todos. Es lo que hablábamos al principio, hay todo un clima de época también. Acá estaba... Y además hay que entender cómo funciona el tema de la formación y cuál es la lógica que la propia policía va desarrollando para cumplir este tipo de funciones. Porque adentro, y hay muchos trabajos sobre este tema, que hacen que la policía perciba a la fuera policial como un enemigo. Y en ese contexto pero esto va trabajando. Era fácil de resolver. Sí. Un auto... que en la nada misma, un 147 contra unas camionetas. Nosotros escuchamos, Tuni, nosotros escuchamos la versión de Martínez, por ejemplo, ahí dentro, que decía, miren cómo va el 147. Ustedes lo pueden ver, ¿cómo va el 147? Con 5 chicos adentro, sí. Un 147 que ya es un vehículo imposible de desarrollar a una gran velocidad, con otra particularidad. Las camionetas, que efectivamente son 2, pero que además se habla hasta de un auto
particular que andaba por ahí con el comisario a bordo, o con alguna persona importante a bordo. Muchos vestidos de civil, además bueno, después aparecen en la escena. ¿Por qué razón? Con otro detalle más que nunca nadie nos explicó. Nosotros pudimos ver todo el seguimiento, hasta que se llega al último tramo, que es esto que uno ve y que se viralizó, del tipo que saca y dispara. El cuerpo. Pero al fondo de esa recta es precisamente donde se produce el giro del coche de los chicos. Desde ahí para allá no se puede ver nada, porque misteriosamente la última cámara que acreditaba lo que hubiera pasado en el momento del impacto no estaba en funcionamiento. Es algo que ese mismo día, recuerdo perfectamente que fue una de las cosas que más me llamaron la atención, y que Martínez, en una situación de mucho nerviosismo, con todo el aparato de la Intendencia montado ahí adentro, la propia intendenta, muy preocupados, y estamos hablando de 36 horas posteriores al hecho que, además te digo, nombraste a Alexis Rodríguez, el chico de la municipalidad que había entrado a trabajar a las 12 y a la 1 ya tenía registro de las fotos. El día lunes. ¿Cómo se explica que todo esto haya llegado recién el día martes a la Fiscalía? Es decir, ahí está muy claro la vinculación directa que hubo entre el poder político y la policía, y que la policía actuó porque el poder político blanqueó esa actuación. Y esto a lo mejor te da alguna respuesta. De alguna manera le daba manija. Es que le daba manija porque además acá se han escuchado las versiones concretas. Cualquiera que camine Monte, cualquiera que hable con la gente de Monte, le va a decir que es verdad que había antecedentes, que tal vez no de esta gravedad, por supuesto, pero que preanunciaban. Pero además no es que Monte es, digamos, el centro de una guerra narco. No, absolutamente. Pero se ampararon en eso, el poder político se ampara en eso. Se ampara pensando que porque vos vivís en un pueblo que es tranquilo, ese es un pueblo estúpido. Y la gente no es estúpida, es gente de bien. Que sea gente de bien, que muchas veces sea confiada, no significa que... Entonces, la gastaron a la gente. Lo que hicieron con la gente... Con la mentira. Exactamente, lo que hicieron con la gente fue agraviarla, pero 2 veces. Primero, por lo que hicieron con los chicos. Y en segundo lugar, cuando creyeron que la gente de Monte era tonta y que se iba a comer semejante discurso. Y ojo, en la mañana del día martes... Fue muy rápida la reacción, además. Absoluta. Fue muy rápida la reacción. En 2 minutos la gente tuvo claridad de lo que pasó y de la mentira. Absolutamente, eso fue inmediato. El martes en la mañana yo llegué a la casa de Janina, de la mamá de Camilita, y el padre, Fabián, el abuelo de Camilita, venía de entrevistarse y de encontrarse con Martínez y con la intendenta, que prácticamente se lo estaban sacando de encima al abuelo de la víctima, diciéndole: abuelo, tranquilo, no hubo balazo, fue un accidente, fue una desgracia. Eso fue el martes a la mañana. 2 horas después, ya estábamos en la Fiscalía junto a los otros padres, a las otras madres, y empezaron a llegar las noticias de que lo de los balazos ya era mucho más que un trascendido, y por otro lado, ya se estaban apurando en hacer las autopsias en La Plata, lo cual hubiera significado también otro grave problema, porque de hacerse en La Plata se hubieran encubierto algunas cosas, como saltó, por ejemplo, después el tema del balazo en el cuerpito de Gonzalo, ¿no? Gracias, Ismael. A vos. Un caso que indigna, tremendo, de los peores que hemos vivido, que muestran que hay que educar a las fuerzas en la eficiencia, en el respeto, y no en que la primera alternativa sea disparar. Ojalá que podamos sacar esa conclusión. Hasta la próxima.